Hola a todos. En el episodio de hoy la historia continúa con el padre del Dr. Bao. Después de haber engañado a su hijo para empeñar su coche, el hombre, debido a sus numerosas deudas, sigue buscando maneras de obtener más dinero de la familia de su hijo. Esta vez decide acercarse a la protagonista Sin Man. ¿Logrará él engañarla y arrebatarle su dinero también? Sin Man ha trabajado incansablemente ganando cada centavo con esfuerzo para poder cuidar a su hijo. ¿Será capaz este hombre de quitarle lo poco que tiene? ¿Se aprovechará de su vulnerabilidad? Las preguntas nos llenan de suspenso, y solo el tiempo dirá si el corazón de este hombre será capaz de caer tan bajo como para arruinar aún más la vida de esta mujer, que ya ha pasado por tantas dificultades. No te pierdas el próximo capítulo para descubrir qué sucede a continuación. Antes de seguir, no olvides suscribirte a mi canal para apoyar y motivarme a seguir creando videos emocionantes y llenos de suspenso como este. Tu apoyo es lo que me impulsa a seguir adelante. Hoy, Sin Man y el Dr. Bao estaban trabajando juntos en el jardín, limpiando las malas hierbas de un terreno que hacía tiempo que no se atendía. Ambos estaban trabajando duro con la esperanza de que al final podrían sembrar verduras en ese espacio y darle un nuevo propósito. Mientras trabajaban, se sentaron un momento a descansar y aprovecharon para conversar. Bao, visiblemente preocupado, decidió abrir su corazón y compartir lo que sentía acerca de su padre. Le contó a Sin Man que últimamente no entendía qué le estaba pasando a su padre. Le parecía que su padre necesitaba cada vez más dinero y no podía comprender por qué. Cuando su padre se metió en problemas, Bao, sin pensarlo dos veces, le dio todo lo que tenía ahorrado para ayudarlo. Sin embargo, lo que más le dolió fue que después de pedirle prestado el coche de Bao, su padre nunca lo devolvió. Bao intentó hablar con él varias veces, pero su padre siempre le decía que mañana lo devolvería, aunque nunca cumplió su palabra. Esa constante falta de compromiso y las promesas incumplidas comenzaron a sembrar dudas en la mente de Bao. Sin Man, al escuchar la historia de Bao, no pudo evitar sentirse identificada con su dolor. Aunque sus situaciones eran diferentes, ella también sabía lo que era confiar en alguien y luego sentirse traicionada. Con una mirada comprensiva le ofreció su apoyo y le expresó que entendía lo difícil que era enfrentar esa incertidumbre, sobre todo cuando se trataba de un ser querido. Ambos compartieron ese momento de vulnerabilidad con Bao, abriendo su corazón, y Sin Man brindándole el consuelo que necesitaba. Mientras seguían limpiando el jardín, una sensación de entendimiento mutuo los unió aún más. Aunque el trabajo era duro, las palabras de Bao y el apoyo de Sin Man los acercaron más, mostrándoles que a pesar de las dificultades siempre podían contar el uno con el otro. El padre de Bao caminaba por la calle perdido en sus pensamientos, preguntándose cómo se encontraba tan corto de dinero, a pesar de haber intentado conseguirlo de todas las formas posibles. Se sentía frustrado sin saber de dónde podría sacar más dinero para seguir adelante con su vida. De repente, un viejo amigo apareció frente a él. Era el mismo amigo que le había prestado la moto tiempo atrás. El amigo, con una mirada seria, le dijo: ¿Dónde está mi moto? Me dijiste que solo la tomarías unos días, pero ya ha pasado mucho tiempo. ¿Dónde está? El padre de Bao, atrapado, no pudo mentir. Finalmente admitió que había empeñado la moto en una casa de empeño. En cuanto el amigo escuchó esto, su actitud cambió por completo. Con voz firme y seria le dijo: Confié en ti, te presté mi moto y ahora me dices que la has empeñado. Si no me devuelves la moto mañana, iré a la policía. No estoy bromeando contigo. Después de esas palabras, el amigo se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. El padre de Bao se quedó allí paralizado sin saber qué hacer. Ahora, después de haber perdido la moto, su mente estaba llena de dudas. No tenía idea de dónde podría pedir más dinero. Desesperado, pensó que la única opción que le quedaba era recurrir a su hijo Bao.
Sabía que había confiado en él muchas veces antes, y aunque le dolía, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para conseguir el dinero que necesitaba, incluso si eso significaba pedirle a su propio hijo que le prestara. Sin embargo, el hombre sabía que no podía seguir viviendo con este peso sobre sus hombros. El hecho de tener que recurrir a su hijo, el cual siempre había tratado de proteger de sus problemas, lo hacía sentir aún más avergonzado. Pero la desesperación era tal que no veía otra salida. Así comenzó a pensar en todas las maneras posibles de acercarse a Bao sin que él sospechara nada. Al día siguiente, el padre de Bao decidió ir a ver a su hijo. Sin opciones disponibles, se vio obligado a pedirle prestado el poco dinero que Sin Man tenía. Al llegar, le mintió diciéndole que estaba de viaje por trabajo y que necesitaba algo de dinero porque su cuenta bancaria estaba teniendo problemas y no podía acceder a ella. Le explicó que si le prestaba algo, lo devolvería al día siguiente sin falta. Sin Man, siendo una mujer honesta y de buen corazón, no dudó en ayudar. Sacó todo lo que tenía ahorrado en su pequeño cerdito de barro. El padre de Bao, viendo que ella le entregaba lo poco que tenía, no perdió tiempo. Tomó el cerdito rápidamente y con urgencia le dijo que estaba muy apurado porque un amigo lo estaba esperando afuera. Sin pensarlo, cogió un martillo y rompió el cerdito de barro tomando el escaso dinero que ella había ahorrado con tanto esfuerzo. Con el dinero en mano comenzó a contarlo, pero rápidamente se dio cuenta de que no era suficiente. El monto era mucho menor de lo que esperaba, y su frustración crecía. Mientras él se preparaba para irse sin más, la puerta se abrió y Bao apareció de repente. El padre de Bao, al ver a su hijo entrar, se detuvo en seco dándose cuenta de que su mentira estaba a punto de ser descubierta. ¿Cómo reaccionaría Bao al ver que su padre había mentido y además estaba tomando el dinero de Sin Man sin ningún remordimiento? La tensión estaba en el aire y lo peor aún estaba por venir. Bao llegó a casa y se sorprendió al encontrar a su padre allí. Con una mezcla de incredulidad y sorpresa le preguntó: «¿Hoy vienes para devolverme el coche, papá?». Sin embargo, algo llamó su atención de inmediato. Vio que el cerdito de barro que Sin Man había utilizado para guardar su dinero estaba roto y esparcido por el suelo. Intrigado y preocupado, Bao miró a su padre y le preguntó: «¿Por qué tomaste dinero de Sin Man? ¿Sabes que ella ha tenido que trabajar muy duro para conseguirlo?». El padre de Bao, tratando de justificarse, explicó que había tomado el dinero para prestárselo a un amigo quien lo esperaba afuera. Pero a medida que escuchaba, la confianza de Bao en su padre comenzó a desmoronarse. Le preguntó de nuevo, esta vez con más seriedad: «¿Y el coche, papá? ¿Dónde está? ¿Por qué no me lo devuelves como prometiste?». El padre con calma le respondió que lo devolvería al día siguiente como si todo estuviera bajo control. Pero Bao ya no podía creerlo. Con una mezcla de frustración y desilusión se acercó a su padre y le quitó el dinero que él había tomado de Sin Man. Mirándolo fijamente, Bao le dijo: «Te he dado todo lo que tenía ahorrado para ayudarte a salir adelante, pero este dinero no es mío, es de Sin Man. Ella ha trabajado incansablemente para ganarlo y no puedes hacerle esto». El padre de Bao, aún sin mostrar remordimientos, intentó convencer a su hijo, repitiendo que lo devolvería al día siguiente. Pero en ese momento, un acto despreciable ocurrió. Cuando Bao trató de recuperar el dinero, su padre lo arrancó de sus manos. Sin decir una palabra más, el hombre tomó lo que quedaba de la poca dignidad que le quedaba y se fue rápidamente, evitando cualquier otra confrontación con su hijo. Bao se quedó allí mirando cómo su padre se alejaba, llevándose no solo el dinero, sino también su confianza. El dolor y la frustración lo invadieron mientras pensaba en lo cruel que había sido su padre.
Había tomado el dinero de su hijo y ahora se aprovechaba también de la buena fe de una mujer que solo quería ayudar. Era difícil de creer que alguien pudiera ser tan insensible y egoísta. Mientras el padre de Bao se alejaba, Bao se sintió impotente. ¿Hasta dónde llegaría su padre para obtener más dinero? ¿Qué otras mentiras e injusticias sería capaz de cometer para seguir engañando a su propia familia? Lo que más le dolía no era solo el robo, sino la falta de arrepentimiento, la fría indiferencia con la que su padre trataba todo. Bao sabía que aunque le costara tenía que enfrentarse a la realidad, su padre no cambiaría y debía protegerse de su manipulación. Al ver todo lo que había sucedido, Bao no pudo evitar sentirse molesto con Sin Man, aunque entendía que ella era una persona honesta y confiada. Sabía que como muchas veces pasa la gente buena, es la que más fácil se deja engañar. A pesar de esto, Bao comprendía que Sin Man nunca había hecho nada con malas intenciones y que su corazón era puro. La situación dejó una marca en Bao, quien ahora enfrentaba la dura verdad sobre la manipulación de su padre y las dificultades por venir. Su confianza había sido rota no solo por su padre, sino también por el sistema que lo rodeaba. Sabía que tendría que ser más cauteloso de ahora en adelante, pero lo que más le preocupaba era cómo podría reparar el daño que su padre había causado no solo en su vida, sino también en la vida de Sin Man, que nunca imaginó que se vería atrapada en esta red de mentiras. Por ahora la historia se detiene aquí, pero los próximos capítulos prometen más giros y revelaciones. No te pierdas lo que sucederá a continuación. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal para mantenerte al tanto de las actualizaciones más recientes. Nos vemos en el próximo episodio. Xin chào mọi người. Hôm nay câu chuyện của cha bác sĩ Bảo sau khi lừa con trai cầm cố chiếc xe mình nghe nói ông này có nhiều khoản nợ, tiếp tục tìm mọi cách moi thêm tiền từ gia đình con trai. Lần này anh quyết định tiếp cận nhân vật nữ, nhân vật chính Xìn Mật. Liệu anh ta có thành công từ lừa cô và cướp tiền của cô không? Xìn Mật đã làm việc không biết mệt mỏi, kiếm từng đồng tiền có thể chăm sóc con trai. Liệu người đàn ông này có thể lấy được những đồng tiền ít ỏi mà anh ta đang có không? Liệu anh ta có lợi dụng điểm yếu của bạn không? Những câu hỏi khiến chúng ta hồi hộp và chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Liệu trái tim người đàn ông này có đủ sức suy sụp đến mức hủy hoại cuộc đời người phụ nữ đã phải chịu đựng quá nhiều khó khăn hay không? Đừng bỏ lỡ chương tiếp theo để hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Trước khi tiếp tục, đừng quên đăng ký kênh cho tôi để ủng hộ và tạo động lực cho tôi tạo ra những video thú vị và hồi hộp như thế này. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực dành cho tôi. Liệu rằng Bảo khi chứng kiến cảnh bố ruột của mình vay tiền Xìn Mật, một người phụ nữ mà anh ấy yêu mang, và biết rằng chiếc ô tô của anh ấy lại tiếp tục được hứa rằng người cha hứa rằng ngày mai trả, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu niềm tin của Bảo dành cho người cha còn hay không? Chúng ta cùng nhau đón xem nhé.